Correr en la lluvia para que no pierdas, como le pasó al gran atleta, al corredor más grande del mundo, al más veloz, al maratonero número 1 del mundo, Kipchoge, y para que no le pase lo que le pasó al doctor de New Jersey, Melvin Hershkovich, que corrió por 25 minutos durante una temperatura de 12 grados, con unos pantaloncitos, 2 t-shirts, y casi se le congeló el pene corriendo. Óyeme, tuvo que parar 5 minutos, haber corrido 25 minutos, tuvo que agarrar, digamos, 5 minutos antes, chequearse, porque si hubiese pasado 5 minutos, lo que se llama el frostbite, la congelación, el tratamiento es amputación. Así que, señoras y señores, hoy vamos a hablar nosotros de cómo correr en la lluvia para que no pierdas, como le pasó a Kipchoge. Masterclass 191 con tu coach, Ramón, Karina y Jorge. Buenas noches. Estamos en pelea, estamos en Capitolio. El Capitolio está regado. Ayer la gente de Trump se regaron, se metieron una turba y dañaron completamente el Capitolio. Querían parar la recertificación de Biden. Gracias a Dios no pasó eso. Se reportan unos 5 personas muertas. Es muy lamentable. Digamos, esto tiene que parar definitivamente. Queremos un tipo nuevo de gobierno, un tipo de gente que sea más sensitivo y que crea, digamos, en la paz, en la razón, en curar el alma. Nosotros estamos aquí en lo que es nuestro Masterclass número 191 en Corona Creativos Online, y lo que queremos traerte a ti es educación, paz, tranquilidad, y este es, digamos, el Corona sin Spice. Alguien me quitó las Spice al Coronita de la creatividad. Como siempre, nosotros traemos Corona para traerte lo mejor de ti, para que tú los utilices y hacer todo lo mejor en esta época especial. Así que utiliza siempre lo que es, digamos, tu bozal. Distanciate oficialmente. Déjame, digamos, quitar esos amores, a parar la jovencita ahí. Digamos, siempre utiliza tu bozal, que es importante en todo momento. Yo ahora tengo, como estamos en la época de correr, yo tengo mi cranial, así se le llama, mi cranial puesto. Tengo mi medalla del half maratón, y vamos a hablar de eso ahorita también. Los atletas van a hablar de eso. Cuídate, distánciate cuando salga. Digamos, utiliza la naturaleza, corre solo o con un grupo que tú conozcas de tu bubble, ¿verdad? De tu burbuja familiar. Cuando te llegue tu tiempo, por favor, utiliza la vacuna. Vacúnate, que es lo más importante. Así que, buenas noches. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Vamos inmediatamente a comenzar. Buenas noches, Blandino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí ya un día más después del caos de ayer. No importa que el presidente habló esta tarde y echó para atrás todo lo que dijo, y le dijo a su propia gente que ayer primero que entraran y hoy que son unos vándalos. Esto es una locura. Ya ni la psicología me ayuda a entenderlo. O sea, esto va beyond my comprehension, pero por lo menos se ha llamado a la calma todos los sectores, incluyéndolo a él, cosa que me parece algo notorio. Y en fin, vamos a ver si ya en 2 semanas más ponemos esto detrás de nosotros y podemos reencauzarnos y reunirnos, no reunirnos físicamente en el sentido de que estamos con la cuestión de la pandemia, pero por lo menos que haya una unidad, que exista finalmente una paz y una confraternidad entre todos los hombres y mujeres aquí en nuestro país. Y por supuesto ya la gran noticia de que hoy se abrieron las inscripciones para el medio maratón de Nueva York virtual en diferentes categorías. Por ejemplo, no sé si ya se llenaron, habían unos que por $80 podían asegurarte la entrada al año que viene, y otro por $50 que era solamente por la medalla. Pero está eso disponible y nada, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes. Buenas noches. Perfecto. Karina Riesque, poeta, atleta, coach de la RRCA 1 y 2 y de la Track and Field de los Estados Unidos 1. El mejor coach de la bolita del mundo, la poeta atleta. ¿Vale? Gracias, mi amor. Quiero enseñar mi bella medalla de Jeff Galloway. Esta es una medalla que yo corrí yo me hice el pelo hoy y mi pelo está mono y no sabe para dónde coger. Así es que yo me voy a mover con mi pelo, toda bella ella. Pero miren qué medalla tan preciosa. Yo estoy súper contenta. Mírenla aquí. Una medalla bien, bien grande, bien pesada. Yo sé que Ramón también tiene la de él ahí. Pero yo estoy muy contenta. Mi primera medalla de Galloway. Además, el hecho de que realmente creo que me he hecho una experta en este tipo de entrenamiento. Lo presenté la semana
pasada y me encanta porque el maratón del año pasado, que no lo íbamos a correr Jorge y yo, decidimos correrlo con esta metodología. Así es que realmente estoy muy contenta. Mi medalla, además fueron 13 millas bien corridas. Yo estuve muy contenta corriéndola. Y hoy ayer me llegó mi medalla, así es que estoy sumamente contenta. Yo corro por las medallas, realmente, para mí es una gran motivación tener medalla. Jorge, creo que tienes que limpiar tu cámara, porque se ve así medio glossy. Pues sí, y una de mis motivaciones para correr es tener medalla. Así es que cada vez que hay una carrera que ofrece medalla, yo me apunto si me llama la atención. Hice eso hace como 2 años y que no era parte del New York Runners. Y fue muy interesante, me dieron una medalla muy linda, está ahí. Pero un poquito de eso, lo que pasa es que el New York City Marathon es tan organizado que a veces cuando uno se mete a hacer otras carreras, uno queda un poquito desilusionado. Pero esta carrera fue virtual, yo estoy sumamente contenta, es grandota, no había tenido, creo que tengo otra así de grande, pero no sé, estoy sumamente mona. Porque para yo correr un half marathon, yo realmente me entreno. Es decir, esto no solamente es que corrí ese medio maratón, sino de que yo duré varias semanas entrenándome para correrlo efectivamente. Y por eso yo lo quiero tanto, porque no solamente significa el sacrificio de ese día, pero significa muchos días de entrenamiento. Y es realmente mi pasión. A mí realmente me gusta ir a correr. Yo lo disfruto. Todos los días del mundo yo puedo ir a correr y voy a ser una mujer. Jorge sabe, cuando él me quiere ver feliz, él me lleva a correr, me dice, ven, móntate en el carro, te voy a llevar. Y me lleva y me deja correr y él se pone a leer y yo corro. Y realmente son muy felices cuando lo hago. Excelente, así que de inmediato vamos a comenzar nuestro Masterclass 191. Déjame cambiar el banner, que hay un banner que es distinto. Es el Masterclass 191, cómo correr en la lluvia para no perder como Kipchoge en Londres, con los coches certificados, tus coches RCA, Ramón, Karina y Jorge. Y es importante primero la experiencia nuestra, la experiencia que tuvimos nosotros en el maratón, en el maratón de Nueva York de este año, el 2 de noviembre. Y recordarles que el próximo maratón es el 7 de noviembre y ya nosotros comenzamos la preparación desde ahora, ¿no? Comenzamos de un año a un año, yo me doy mi tiempo suficiente, me meto a oso y ahora definitivamente tengo unas 7 libras, digamos las 7 libras aquellas que son permitidos, esas 7 libras, te chequea esto, ¿no? Son 7 libras al año que cada uno de nosotros en las Navidades, en el Christmas, en el Thanksgiving, las Navidades, en la Acción de Gracia, 7 libras más o menos, y 3 libras en las Christmas, unas 10 al año aproximadamente. Yo salí bueno, mi maratón lo hice bien, trabajé todo mi verano, chulísimo, hice todo el entrenamiento posible, llegué hasta las 22 millas, entré en mi grupo completo, fuimos 100% en maratón, llegamos excelente, en buenas condiciones, yo llegué en segundo lugar de mi grupo de los hombres, Alex llegó en tercer lugar, digamos, y Rafi de los hombres llegó en primer lugar, que es el atleta número 1, pero digamos, yo bajé, cuando me medí estaba Ramón y Aire, tenía unos 144 libras, ahora tengo 151 libras. Esto es de grasa, esta es una cosa de grasa. Si la ven aquí, es una libra de grasa que tengo un monedo para que sepa lo que significa eso. Entonces nosotros a partir de ahora vamos a comenzar definitivamente a cuidarnos, a comenzar los entrenamientos, y gracias que Karina me mandó y Ramón me mandó el maratón de Nueva York, el maratón de Manhattan, que lo vamos a hacer nosotros, y en una manera récord le inscribimos unos 20 y pico de corredores que lo vamos a hacerlo con los coches nuestros, con Coach Karina en diferentes categorías de acuerdo al ritmo, de acuerdo al paso, y lo que me dijo Rafi es que lo vamos a hacer en el trail de Putman, pero vamos a bajar desde el sur hasta el norte, ¿verdad? Desde el norte hasta el sur, vamos a bajar el trail, vamos todos a buscar, a juntarnos en el parqueo, subir hacia arriba,
comenzar las 13.9 millas y bajar completamente. En la media milla vamos a tener ahí, digamos, masaje, comida, digamos, masajes generales, biofreeze para el cuerpo, cualquier cosa que necesitamos para recomponerlo ahí, esas 7 millas y volver a bajar, entonces tener fiesta, comida de nuevo, mucho, digamos, proteínas y carbohidratos al finalizar. Es excelente. Tenemos 21 atletas ya registrados. Esperamos llegar a unos 30 de aquí a par de días más. El club está motivado. Vamos a salir. Ya estamos saliendo de la invernación. Es bueno el feasting, el festing. Y en este proceso lo que nosotros descubrimos es que el peor día con lluvia fue el del 2 de noviembre del maratón de Nueva York. Todos los domingos que fuimos a entrenarnos, hasta el día de las 10, de las 20 millas, de las 15 millas, de las 8 millas, soleado, bellísimo, el día del maratón, game over. Se terminó el juego, a correr. Mucha gente lo que hace es que se retira y además ese día era el último día del maratón, o sea que no había manera, o sea, no había otra salida. Por ejemplo, el mismo día que vamos a hacer, comienza el 20 al 28, nosotros vamos a hacer el primer domingo que es 21, de tal manera que si el 21 decidimos que no está tan bien y pensamos que el 28, creo que el próximo domingo va a estar bien, pues podemos jugarnos ahí, pero por lo menos nos dimos una semana completa. En términos de Kipchoge, y la pérdida que él tuvo en el maratón de Nueva York, de Londres, y le llamamos pérdida porque ganó y quedó creo que en cuarto lugar con una puntuación de 2 horas 06 minutos con 49 segundos. Oigan eso como pierde el maratonero más grande del mundo. 2 horas 06, 49 minutos. Y ganó Shura Kitata con 2-0. Él ganó con, digamos, con 2:06, ganó con 2:05, 2 minutos 05, 42 segundos, ganó Kitata, porque al gran maratonero del mundo, en ese maratón, digamos, la lluvia, lo que se dicen los expertos, lo que dice el análisis, la lluvia de ese momento, y la lluvia tiene un componente fundamental y es que, digamos, el primer elemento es bregar con la temperatura, porque el cuerpo lo que hace es, digamos, al momento que uno hace ejercicio, ¿qué está pasando? Déjame ver si puedo quitar algunas cosas de aquí. Y entonces se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta el calor en el cuerpo y el cuerpo tiene la necesidad de regular la temperatura, que es el elemento fundamental. Nosotros sabemos que el cuerpo tiene que mantener una temperatura de 37 grados Celsius. 37 grados Celsius. No sé qué está pasando, pero bueno, ahora está ahí más o menos adecuado. Y se va. Déjame ver si hay algo que me está motivando a que se vaya. Ok, entonces, me estoy escuchando bien, ok, entonces, pero se va la imagen. Tú te fijas que se va la imagen, pero si me están escuchando, perfecto. Entonces, el cuerpo tiene la función de regular la temperatura como unos elementos fundamentales. Entonces, la condición número 1 para regular la temperatura es, digamos, las condiciones del ambiente. Y nosotros, por ejemplo, por eso comenzamos y nos entrenamos el 31 de diciembre en 4 millas consecutivas para celebrar el año, pero para el mismo tiempo bregar en unas temperaturas de unos 2 y 10 grados Celsius, ¿verdad? 10, 20, 15 grados Celsius más o menos. Creo que en una ocasión corrimos menos 1 grado, dice Karina. Y entonces la condición del tiempo son importantes para que el atleta lo tome. Y cómo nosotros vamos a reaccionar bajo las condiciones del tiempo. ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos que tener? ¿Cuáles son digamos, las preocupaciones y las prevenciones que tenemos que tiene que tener un atleta cuando eso sucede para que tú lo puedas utilizar y lo tomas absolutamente en cuenta? De eso vamos, digamos, a hablarte. Pero primero me gustaría, digamos, presentarse lo que dice el propio Kipchoge en esta entrevista que se le hizo al instante, digamos, de él perder el maratón. Y lo voy a poner aquí un poquito. Voy a comenzarla de nuevo.
los 15 últimos kilómetros aproximadamente, él se le cerró un oído, que creo que el oído derecho. Eso no está, esto pasó durante la última semana. No, eso pasó en la carrera, que se le bloqueó el oído derecho. Las condiciones afectaron porque te sentías muy coloroso y estabas temblando y todavía estás temblando. Él no dice que es la condición, sino fue el oído izquierdo que se le bloqueó y le quitó la moral en los 15, 16 kilómetros. Todavía lo siente, le dice ya, Londres te ama. Es bueno que no, aunque no tú utilizaste el primer lugar, saber que Londres te ama y te quiere. Va a comenzar a trabajar con su coach. No se sabe si va a volver, pero obviamente va a volver a correr. ¿Hay más maratón para ti? Él dice, sí, absolutamente va a haber más maratón para mí. Van a haber 3 maratones más. Get yourself warm and get yourself rehydrated and refreshed as well. Thank you so much for joining us. We really appreciate it. Good to see you, Elliot. Thank you. Thank you very much. Esperamos que te recuperes, Londo te quiere, esperamos que la situación del oído se te cambie, el aire que le pasó en el oído, esperamos que te recuperes, esperamos que también te calientes en este proceso y te esperamos de nuevo en Londres. Londres te admira. Esas fueron la entrevista que se le hizo inmediatamente, terminó el maratonista más grande del mundo bajo las condiciones del frío, ¿no? Lo que las analistas dicen que realmente él estaba shivering, él estaba temblando, que el frío realmente le afectó. Obviamente, al final también todavía se le ve que está shivering, que está temblando, que está frío, que tiene escalofrío, ¿no? Y que obviamente Kitata, el que ganó, no es un competidor para el propio Kipchoge, ¿no? Bekele, que iba a correr, él tuvo un problema en la scalp, en las pantorrillas, esa semana anterior. Entonces la competencia que era Bekele, el mejor maratonista más veloz del mundo, no participó, y participaron, buenos atletas, importantes atletas, pero no conocidos, y jamás, Kitata le iba a ganar a unas personas que ha hecho menos de 2 horas la milla, 2 minutos, 2 horas, 1 minuto más o menos, el más veloz en los maratones, el más grande del mundo. Obviamente, de nuevo, si el Kipchoge te dice, lo que me afectó a mí fue, el aire en el oído derecho, entonces tenemos que salir nosotros y cubrirnos. Ese es el primer elemento. El tercer elemento es que cada uno de ellos, si tú te fijas, Kitata tiene un t-shirt y está cubierto, y tiene un craneal también, ¿no? Porque uno de los elementos fundamentales, los factores fundamentales para trabajar en la lluvia y trabajar en el frío, que es la dimensión, ¿no? La temperatura ideal siempre va a ser 35 grados Celsius a 42 grados Celsius, cuando las condiciones de tu cuerpo son 37 grados Celsius más o menos. La mejor carrera se hace a 44 Fahrenheit, que es la óptima que se utilizó, y que haciendo un meta estudio de los corredores, de las que han hecho las mejores marcas, de acuerdo a la temperatura, fue 44 aproximadamente, 44 Fahrenheit, la mejor temperatura para correr, ¿no? Entonces hay que fijarse en ese elemento fundamental. El segundo elemento es, el tipo del cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo tienes tú? Si es un cuerpo delgado, y ese es el gran problema de los maratonistas, y el gran problema también de los efectos de la temperatura. No se afecta tanto a los maratonistas que corren en pequeñas carreras de 5K, 10K, incluso 15K, menos de 1 hora aproximadamente. Sí sucede los efectos de la temperatura en el cuerpo en las largas distancias, precisamente en los maratones. Y sucede además también en los maratones porque son delgados. Entonces, el segundo aspecto, el cuerpo, la capacidad de grasa, el estar delgado afecta la temperatura del ambiente, en términos de que reduce
la velocidad y puede causar los problemas, digamos, de que ya le hablé al principio, que es el problema de freeze bite o de congelación. Y que cuando se pasa un proceso de congelación, si se baja de los 32 puntos, de las 2, 5, 10 millas de grados Celsius, y digamos, hay unos estudios que demostraron cómo dos, digamos, corredores murieron en 1972, y precisamente porque simplemente tenían singlets y light knickers y unos zapaticos sencillos knickers, y murieron. Precisamente el componente número 1 es la ropa. Tiene que tener una ropa adecuada, proteger absolutamente todo el cuerpo. Murieron dos en 1903. En 1982, con una temperatura también los mismos, entre el 1 y el 3 grados aproximadamente, salieron a correr y digamos, también perecieron 2 atletas precisamente por el problema de la congelación, de lo que se llama la hipotermia. Se le ha dado mucha importancia, y no lo vamos a tratar aquí, sino vamos a utilizar cómo correr, las complicaciones que tiene el correr en el calor, que es la que ha dado más lo que se llaman los síncopes del exceso de carrera, los choques del calor, que lo que más afecta al cuerpo, porque el cuerpo lo que hace es aumentar el calor, y si tú tienes calor y hace calor afuera, entonces el cuerpo se torna más caliente y el cuerpo no puede, digamos, armonizar con el calor. Si no lo utiliza a través, digamos, de lo que es la evaporación, a través del sudor, no el sudor por sí mismo que se queda en la ropa no es suficiente, sino el sudor que se evapora desde las gotitas de aire que se van al ambiente. Ese es uno de los mecanismos de cómo el cuerpo brega con el calor. El siguiente mecanismo a través de la radiación, es decir, y utiliza lo que se llama el concepto de convección. El concepto de convección es aquel que hace que el calor que yo tengo en el cuerpo y mientras estamos corriendo se va hacia los árboles, que es, digamos, el componente más cercano al cuerpo, o se va también a la tarbia. Esos son los elementos, las cosas que tenemos más cercanas. La tarbia, donde corremos, y los árboles, donde corremos, a través del proceso de convección. Y el proceso de convección es: yo genero calor en mi cuerpo a través de la evaporación y la radiación. Mis gotitas de calor van hacia el lugar donde está más frío, que es la tarbia, o al lugar donde está más caliente, que es el árbol. Pero al mismo tiempo, yo voy a recibir calor. Si la tarbia está caliente, yo voy a recibir por el proceso de convección calor que me va a llegar a mis pómulos internos, va a llegar a mi piel y va a darme calor. Y si el árbol también está caliente porque hay sol, cuando yo voy caminando, estoy en arbustos y paso por el sol también por el proceso de convección me va a dar calor, y esos son los procesos que yo adquiero más calor. Es decir, yo adquiero calor en mi cuerpo. Si hay temperatura y la temperatura está alta, el proceso de radiación de los árboles, del sol directamente sobre el cuerpo y de la tarbia, que es caliente, va a aumentar, y eso lo que ha dado, digamos que la preocupación que tienen muchos de los atletas que corren con el problema del síncope del calor, de las muertes por calor, que es una de las grandes preocupaciones. Pero ¿y esto por qué? Y la pregunta clave es, digamos, bueno, la gente corre más de acuerdo a los maratones. Si hacemos un estudio, digamos, ¿en qué época se corren los maratones mundiales? Nosotros vamos a ver que la gente corre más en el verano y en el otoño, y se entrena también. Entonces se va a entrenar en la primavera. Si tú primavera, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 3 a 6 meses de la primavera, es una época caliente de entrenamiento, y se corre, por ejemplo, el Bank of America, el maratón de Chicago, se corre domingo, octubre, por ejemplo, del 19, en octubre 13. El de Nueva York se corrió en noviembre 3. El de Berlín se corrió en septiembre 27. El de Virginia Money de Londres se corrió en octubre 4 del 2020, solamente para los maratonistas especiales. Es decir, que los grandes maratones se corren todos, se corren en el otoño, en el otoño o en el verano, y uno se entrena o en la parte fría del enero-febrero, o saliendo en la primavera, y se entrena fundamentalmente en el verano, ¿no?
Pero nosotros también nos hacemos lo mismo. Nosotros nos entrenamos para el maratón de Nueva York, que es en noviembre. Comenzamos en junio, julio, agosto, septiembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 a 6 meses más o menos para prepararnos del maratón. Nosotros nos entrenamos en época calurosa. En época de caliente, y por eso muchas de las carreras que hemos hecho nosotros y muchos de los entrenamientos que hacemos hacia el maratón es, digamos, cuidándonos del proceso de convección, de la dimensión de los mecanismos de evaporación y de los mecanismos de radiación, el juego que existe con el cuerpo, la tarbia y los árboles para preservar y regular digamos, el calor en el cuerpo. Eso es importante, ¿no? Entonces, pero hay gente que corre en Asia y Europa, que corre en el invierno, entonces, y corre bajo la lluvia. Y entonces va a haber el proceso, digamos, del peligro del frío, el peligro de lo que es el frostbite, que es el peligro de la congelación, que cuando se llega a un momento determinado por un tiempo de 25, la investigación ha hecho hasta por un tiempo de 25, sin cuidarte suficiente, puede llegar a un proceso de congelación, y en el caso que se han demostrado las mayor cantidades de congelación son en los dedos de los pies, en los dedos de los pies, y sobre todo en los montaneres, desde 1966, 1985 hasta 2000, las investigaciones que se han hecho han sido referidas precisamente a los hechos de congelación. Entonces hay que saber correr en la congelación. El otro aspecto es que el que comenzaba hablándole, que es el frostbite, Melvin Hershkovitz en New Jersey, un doctor, reportó en el New England Journal of Medicine, la investigación, la revista de medicina, en 1977, que después de correr 25 minutos a 8 grados Fahrenheit, en pantalones cortos, 2 t-shirts y con un suéter y con un jacket, comenzó a tener dolor punzante, doloroso en la punta del pene, y tuvo que parar, digamos, su carrera más temprana, y descubrió que tenía frostbite, que tenía inicio de congelamiento. Y cuando los montaneros se descuidan con los pies y se descuidan con los dedos, se le congela el pie sin darse cuenta, y el único resultado de la congelación. O sea que Hershkovitz estaba a punto de que se le congelara el pene, y de que al mismo tiempo se le amputara el pene con simplemente salir a 8 grados Celsius sin cuidarse lo suficiente. Entonces, hay que evitar la hipotermia, que es lo más importante, y que se va a dar en carreras de 25 y en grados Celsius de 1 a 8, es que hay que tener, digamos, el cuidado. Entonces, digamos, los aspectos fundamentales que hay que establecer, digamos, es cuidar la ropa va a ser el elemento fundamental, y eso es lo que dice, digamos, Tim Knox en su libro. El aspecto fundamental es la ropa, y además también el otro componente es, digamos, la velocidad que vas a utilizar. Pero ojo con esto, con la velocidad. Es decir, si tú estás cogiendo en el frío, uno cree la velocidad en términos de que cuando ir de correr a caminar. Si lo que tú tienes que hacer no es pararte a caminar. Si es frío y está en proceso de congelación, tú tienes que mantenerla corriendo la carrera, la velocidad suficiente, que no sea una velocidad extrema, porque también va a ser un factor a la hora de hacer el frostbite cuando corres. Entonces tiene que nunca pararte, porque si te paras tiene que ser si tienes los abrigos suficientes para cuidar el cuerpo entero, ¿no? Ese es el elemento fundamental que hay que tomar en cuenta para evitar la hipotermia, tiene que ver con la ropa que utiliza, de acuerdo a las condiciones, que tiene que verla inmediatamente, y también la velocidad, nunca pararte si no es necesario, dependiendo el tipo de ropa que tú tengas, porque digamos la homeostasia de la vinculación de la temperatura y el cuerpo es difícil. La mayoría de lo que el calor que sale del cuerpo es utilizado no para el esfuerzo atlético, sino para liberar el calor a través de los mecanismos que ya le hablé: convección,
evaporación y radiación. Así que con eso yo termino los aspectos fundamentales del masterclass de cómo correr en la lluvia, de cómo correr en el frío, que es fundamental, los mecanismos que utiliza el cuerpo para liberarse del calor, y además qué hacer nosotros y cómo prevenir los aspectos de la congelación y en relación al tiempo y la distancia y los factores, digamos, de la velocidad y las condiciones del tiempo que tienes que absolutamente saber para tú, digamos, no perder en un maratón como lo hizo Kipchoge. Si ya vemos Kipchoge que fue con el cuidado del cuerpo no fue lo suficiente, la ropa que tenía no fue lo suficiente, y él también downplay el hecho de las condiciones del tiempo. Aunque él se haya entrenado, nosotros sabemos que obviamente que digamos el bloqueo del oído no necesariamente, como él dice, le bajó la moral, sino el hecho de que si el cuerpo no está en las condiciones adecuadas de esos 44 grados Fahrenheit que necesitamos, de 35 a 42, 35 grados Celsius, de esos adecuados para correr, entonces yo pienso que eso afectó muchísimo el performance que hizo Kipchoge en Londres del 2020, ¿no? Así que Ramón Blandino. Sí, bueno, primeramente quiero darte las gracias por esta muy buena presentación, y también quiero darle las gracias a ti y a Karina porque estoy oyéndome muy bonito, y es precisamente porque tengo mi regalo de que me trajeron los Santa Claus con los piñas, o sea que aquí podrán ustedes notarlo, o sea que aquí estamos en eso. También estoy bueno, muy contento con la medalla también que comparto con Karina y Aida, que hicimos este medio maratón, y por supuesto mi cachucha autografiada por quien es uno de, no mi mentor, porque realmente es a través vicaria, a través de sus obras, de Jeff Galloway. Él me hizo el honor de básicamente es firmar esta cachucha, que siempre la llevaré con orgullo y la atesoraré como es natural. Pues bueno, sí, es muy importante la parte de tener en cuenta la temperatura, y tenemos que tener, no solamente es la cuestión de la lluvia, es también el problema del calor, es también el problema del frío. O sea, como tú dices, los frostbites normalmente empiezan, muchas personas se descuidan con las extremidades, tanto superiores como inferiores, y los dedos son los primeros que terminan pasando por esto. Yo he visto un montón de gente últimamente y antes, siempre, personas corriendo en unas temperaturas muy frías, muy bien cubiertos, digamos, en la parte del área core, o sea, desde la cintura hasta los hombros, pero con unos pantaloncitos cortos. Y realmente eso, yo lo respeto al que lo haga, pero también depende de donde tú te hayas, digamos, formado, donde te hayas criado. Como yo vengo del trópico, pues, y estoy un poquito mayorcito de edad, pues yo me cuido muchísimo en términos de esto. Y como he hecho digamos, la corredera, mi hobby, y me gusta particularmente correr no solamente medio maratones, carreras largas, sino también me gusta el campo traviesa, el cross country, pues yo me he invertido. No necesariamente todos tienen que hacerlo, pero quiero darles una idea de lo que es esto. Yo sé que hay personas que invierten en unas bicicletas que le cuestan $3,000 de carbon fiber, de fibra de carbón, y hay gente que en un juego de palos de golf se invierte $5,000. Yo no llegué ni a eso, ni cerca, con mi atuendo y el de Aida. Pero sí, básicamente sí estamos tratando de protegernos. Y una de las cosas, por ejemplo, la semana pasada estuvimos estaba lloviendo, estábamos haciendo un 10K y era granizada, básicamente era granizo. Hemos estado corriendo particularmente bajo nieve, nosotros no nos para nada. Y ahora, por ejemplo, quiero dar una idea para que entiendan lo que está pasando. Por ejemplo, la parte quizás más importante, y esto es parte de la jugada de Aida, esto es una gorra. Ustedes podrán ver aquí, dice Gore-Tex. El Gore-Tex es una fibra, es una membrana, básicamente, que te saca el sudor, pero no deja que te entre el agua. O sea que cuando tú estás usando todo lo que ustedes ven que dice Gore-Tex, repele el agua, pero saca la humedad hacia afuera. En esto ustedes podrán ver, como Jorge se refería, tiene la parte para cubrir las orejas, es impermeable y tiene su parte bien gruesa para el frío. Esa es quizás la parte más importante que yo recomiendo si es que no se puede alguna otra cosa. Entonces ella acaba de recibir sus nuevos sneakers. Ella básicamente, estos son pueden comprar el que ustedes quieren, pero estos son unos Brooks 13,
y estos son especializados para agua. Si ustedes se ponen a ver, ahí también dice Gore-Tex. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja del Gore-Tex? Este es diferente al que nosotros usamos para cross country, que tiene la superficie debajo. Primero es bien pesado y segundo tiene como unos clavos. Esto ustedes ven que es un poquito más, digamos, tiene más dibujos, digamos, que unos tenis de correr regular, porque estamos hablando de que son tenis para correr en agua o en nieve, pero no le entra absolutamente nada de agua y se le saca el sudor, porque eso es lo otro. O sea, muchas veces no te entra el agua, pero tú tienes el pie sudadísimo y es lo más incómodo, porque si estás en el frío y tienes el pie sudado, pues te congela. Lo otro que nosotros pues no dejamos de usar y tenemos para las diferentes temperaturas los guantes. Y esto es crítico. Y no solamente usamos los guantes, sino se me quedaba allá arriba que tengo los calentadores que uno le mete adentro. Tenemos guantes de diferentes temperaturas. Estos son realmente para bien fríos. Esto es como cuando tenemos temperaturas bajo cero, que normalmente la tuvimos en esa semana, la temperatura. Porque lo otro que tenemos que entender es el factor del viento o de la humedad. Por ejemplo, empezamos a correr, estábamos en 35 la temperatura, pero con el factor del viento se estaba sintiendo en 16, 17, que si eso lo traducimos en centígrados, para lo que venimos del Caribe, eso era como unos menos 8 o 9 debajo de cero. Entonces, pues hay que tener eso pendiente. Layers, como decía Jorge, estos son estos no son unos termales regulares. Estos ustedes ven, estos son unos termales que tienen una gradación y básicamente eso es la gente de Under Armour, ellos tienen el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. El punto 4 es básicamente para la gente que están esquiando. Eso como dice Base 3. Es bastante caliente. Yo lo tengo no solamente, estos son los pantalones, pero tengo también la parte de arriba. Y es que yo no me juego con esto. A los viejos, pues necesariamente tenemos que estarnos cuidando. Yo sé que esto es algo que le gusta mucho a Karina y a Jorge, los gaiters. O sea, esto es lo que nos ponemos en el cuello. Lo podemos usar solamente como aquí y lo podemos también usar como, puedes ponértelo encima de la cabeza, te protege el cuello, te protege la cabeza, los oídos y ya te lo puedes usar un poco como máscara. La otra cosa que nosotros usamos, y esta es parte de lo de Aida, es que tenemos la gente pensaba que esto simplemente es un rompebrisa, pero no es un rompebrisa. Esto también es una chaqueta también totalmente a prueba de agua. Y los pantalones también a prueba de agua. No es que yo le estoy haciendo propaganda a Gore-Tex, porque Gore-Tex es una marca registrada, lo hizo DuPont, pero lo venden 50,000 diferentes vendedores. Nosotros tenemos la mayoría de Under Armour, pero los van a encontrar prácticamente en cualquier tipo de proveedor mayor de equipos digamos, de corredera. Y cuando me refiero a esto, que tienen que tener mucho cuidado, porque los otros días estábamos discutiendo acerca de esto y la persona fue y se compró unos que son para esquiar. Es un poquito diferente. El pantalón de esquiar, el jacket de esquiar, todo lo de esquiar tienen otro tipo, son Gore-Tex, permiten que salga el sudor, pero que no entre digamos, el agua, pero no es la cantidad, digamos, son más gruesos, son menos, son bastante impermeables y muchos de ellos son bastante, la tela es un poquito muchísimo más gruesa por la abrasión, porque normalmente si te caes en la nieve o en el hielo, pues no quieren que tú te vayas a pelar. La otra parte que también yo no lo estoy presentando acá es todo la ropa interior, las medias. En el caso de las damas, los brasieres también tienen que buscarlo. Normalmente son especializados también, son digamos, de fibra técnica, que son como esas Gore-Tex, o son de lana. Las medias que yo uso, por ejemplo, yo uso medias de compresión para las carreras largas, pero específicamente tengo unas que son de compresión de lana, o una fibra de mezcla de lana. ¿Por qué? Porque la lana también mantiene el calor. El algodón, por bonito que se veía, y por antes uno que tenía que tener ese pina cotton, ese algodón peruano o egipcio, que era muy, muy suavecito y muy chévere, es lo más fatal que existe, porque eso se moja y el agua se te queda, te empapas y tienes que correr con todo eso. Y bueno, aparte de los riesgos de que te puedas enfermar, está el famoso frostbite.
y todo esto. O sea que, y como les recomiendo, vuelvo y les digo, o sea, no estoy aquí pensando que van a hacer una inversión necesariamente alta si ustedes no van a estar corriendo, digamos, en invierno, en lluvia, con ese tipo de cosas. En nuestro caso, Aida y yo, pues no paramos en ninguna época del año y por eso hemos invertido en nuestra salud, porque para nosotros esto es una situación no solamente de diversión, que lo es, pero también es de salud. Y entonces, pues, estamos corriendo todo el año y tenemos todo para las diferentes temperaturas, las diferentes estaciones y lo demás. Y sí, claro, tenemos que considerar que hay personas que, el otro día estaba discutiendo también con otra persona ya que estoy preparándome para el nivel 2 del curso de coach. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que están corriendo, digamos, los ultramaratones? Que cualquier cosa que vaya por encima de la distancia de un maratón. O sea, normalmente se corren 50 millas para las personas que sean más o menos sensatas y 100 millas y por ahí para arriba, lo que sea. Muchas veces estos ultras se están corriendo en, digamos, cross country y uno por momento está expuesto al sol, otros momentos está bajo el canopy, bajo las matas, a pesar de que estaba viendo un video ahí de unos que se lo corren en el desierto y la realidad es que es bastante riesgoso. Pero también he visto que hay una serie de carreras digamos, en la parte nórdica y no se paran. Estamos hablando incluso de Alaska, tienen un maratón de Alaska, tienen unos ultramaratones en Alaska, pero tenemos que entender que son personas que su metabolismo, su cuerpo está acostumbrado, digamos, para esa temperatura. O sea, para mí que vengo del trópico, que todavía con 30 años no me aclimatizo al invierno, pues tengo que cuidarlo. Y esto es lo que les recomiendo, porque todo esto es cuestión de protección. Uno a veces empieza con una gran fiebre y quiere salir a correr y quiere hacer esto, pero uno no se equipa. Si no hay nada que si no puedes invertir, bueno, invierte en unos buenos tenis. Esa es la parte realmente crítica y clásica. Pero si vas a dedicarte a esto y lo vas a hacer como lo estamos haciendo nosotros, de corazón, y ya como un hobby al único que básicamente que tenemos, pues entonces hemos decidido hacer esa inversión. Y si lo vas a hacer, hazlo informado. Porque no quiero que, como les decía, tenía esa persona a quien les mencioné esto y después se compró todo un atuendo para lluvia y resultó que no era para corredera, era para esquiar. Y eso es todo una diferente tipo de fábrica. Pero básicamente eso es lo que quería mencionarle en la noche de hoy, porque realmente muchos, y en este caso, por ejemplo, Kipchoge, pasó por esto. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado. Hay veces que uno está tratando de correr, digamos, de esta persona que yo he visto. Le pregunté a uno en pantalones cortos y me dice, bueno, que yo después me calentaré. No estoy seguro, porque con el factor del viento, después no importa la cantidad de millas. Mira, él hizo 26 y estaba ahí y temblando. Y por supuesto, ¿de dónde viene? Viene de África, de un sitio bastante caliente. O sea que esos factores seguro que le estuvieron influyendo. Esa fue básicamente mi pequeña contribución esta noche. Excelente. Vamos a pasar la poeta atleta que está ya lista para completar la parte, digamos, de lo que es el Masterclass 191, cómo correr la lluvia para no perder, como Kipchoge en Londres con los coches certificados RSA, Ramón, Karina, Jorge, y viene a través del Creative Living Runners Club, el club de corredor vivir creativo de Nueva York. Con ustedes, la poeta atleta, coach certificada RSA 1, 2 y de la Track and Field de los Estados Unidos. Karina. Vamos a dar el sonido a la poeta atleta inmediatamente para que se integre a la pantalla. Unmute yourself. Desilénciate. Yo siempre lo hago. Si tú quieres slow down, Holly. No sé a qué te refieres. Ok. Bueno, ni que nos hubiéramos puesto nosotros tres de acuerdo con este tema tan interesante que es sobre correr en invierno. La presentación que voy a tener en la tarde de hoy es precisamente de eso. ¿Por qué? Porque una de mis resoluciones en este año, casi siempre yo espero marzo, porque en marzo era que siempre comenzaban todas las carreras. Yo siempre he esperado a marzo para comenzar a correr. Y este año, parte de mi resolución de vida es correr siempre. Entonces, una de las cosas que yo he querido hacer es realmente correr durante el invierno. Porque quiero que cuando venga marzo estar en un buen estado. Yo sé que Ramón también ha hecho esa misma, junto con Aida, esa misma resolución. Y la idea es mantenernos en las carreras, manteniendo inscritos.
y hacer todo lo que tenemos que hacer para mantenernos realmente corriendo durante el invierno. Así es que las recomendaciones que voy a traer hoy son las recomendaciones de cómo nosotros podemos asumir las correderas en este tiempo ahora. ¿Usted hizo su resolución de fin de año o de comienzo de año para mantenerse activo, para comenzar una nueva vibra, para que el año le venga así como vamos a hacer cosas diferentes? Si usted nunca ha corrido, comience ahora a correr en invierno. Ya Jorge le dijo los do's and don'ts de cómo cuidarse, y lo que yo le voy a traer aquí es cosas un poquito más prácticas de lo que nosotros realmente tenemos que estar haciendo para comenzar a correr inmediatamente. Cada día más personas practican la corredera y es algo que nosotros lo vemos. Aunque la mayoría de los que empiezan a salir a correr, cuando llegan los meses de frío, descienden la frecuencia de su salida. Nosotros sabemos que tenemos muchos de esos osos que no son tan osos, o son osos caribeños que prefieren realmente salir en el verano. Y realmente en la hora de invierno comienzan a disminuir o a parar totalmente su entrenamiento. El invierno es igual de apropiado, oigan esto bien, el invierno sí ahora mismo es igual de apropiado que las temporadas más templadas como la de otoño, como la de verano o como la de la primavera, para disfrutar de ir al aire libre. Esta semana yo he estado corriendo afuera, he ido 2 veces a correr. Ayer no fui, hoy iba a ir, tampoco fui, pero mañana seguro voy. Solo hace falta para comenzar a correr en invierno una serie de pautas que nosotros realmente debemos y tenemos que seguir para correr en invierno. Yo era una de las que decía, pero es que yo no sé correr en invierno. Es que me da frío. Yo no entendía hasta que fui una vez a correr en invierno. Una sola vez me tocó de correr en invierno para yo quedar realmente enamorada. Una de las cosas que yo instantáneamente noté es que los músculos no se me cansaban tanto. Será por el frío. El frío de alguna forma te alivia lo que es el cansancio muscular que tú sientes cuando tú le estás dando duro a la corredera. El correr es uno de los deportes de fondo que produce efectos corporales opuestos a lo que el frío produce, ¿verdad? Cuando tú corres, tú te pones caliente. El frío realmente te pone frío, pero el frío de alguna forma hace que tu cuerpo se caliente. Una vez se ha iniciado la carrera, el cuerpo del corredor entra en calor y eso es lo que nosotros debemos de entender, y eso fue lo que a mí me tomó un día. Yo duré años rechazando ir a correr en invierno y me tomó realmente, me voy a quitar esto porque está sumamente bien pesado y me duele el cuello. Mi medallota bella de Galloway que me llegó ayer, la amo. Entonces, cuando nosotros corremos en el frío, ¿verdad? Cuando el cuerpo comienza a hacer, cuando comienza a entrenar, que entra en calor, por lo que la percepción corporal será uno de 10 grados más o menos mayor que la temperatura externa de tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo se va a calentar por lo menos 10 grados más de tu temperatura normal que tú tienes en el cuerpo. Entonces, eso es importante entender. Este factor realmente hará que la carrera más agradable en cuanto a la sensación térmica, ¿verdad? Que tenemos que sentir la comodidad de ese verano, que provoca, y esto que puede provocar que haya que prestar atención a ciertas recomendaciones antes de realmente de calzarse, antes de vestirse, antes de ponerse los tenis. Y esto varía cuando hay lluvia, como mencionó Jorge, o cuando hay frío. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros comenzamos a correr, el cuerpo se va a calentar inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso es bueno saber cómo te vas a vestir en verano. Ustedes en verano me ven totalmente, yo, si fuera por mí, saliera con unos tiritos bien chiquitos. Y realmente me encanta salir con cosas bien chiquitas porque yo siempre sudo mucho y cuando corro sudo mucho más. Los expertos de la línea deportiva, orientada en gran medida a dar servicio a los que son a los corredores profesionales,
perteneciente a la multinacional francesa. Estos son los Kalenji. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Kalenji. Decathlon han elaborado un decálogo de precaución. Eso me pareció sumamente interesante, específicamente para Jorge, que siempre ha creado muchos decálogos. Entonces, los expertos en lo que en esta línea Kalenji, que es una línea realmente francesa de Decathlon, han elaborado, no sé cómo se dice eso, Decathlon, en inglés es cuando tú haces los dos, ¿no? Entonces, han elaborado un decálogo de precaución que a mí me parece sumamente interesante. Consejos y pautas a tener en cuenta a la hora de salir a correr en los meses más fríos del año, ¿no? Y realmente es importante que pongamos atención. 1. Practicar ejercicio de calentamiento en el interior. Permiten aumentar, ese es el punto número 1, el decálogo número, permiten aumentar progresivamente la temperatura corporal y muscular de tu cuerpo. Estos ejercicios aseguran una mejor flexibilidad de las articulaciones y favorecen la coordinación de los movimientos. Es decir, que si tú sabes que tú vas a salir a correr, hazte ejercicio de calentamiento antes de salir para que tu cuerpo entre en la acción de comenzar a correr. Cualquier rutina que tú hagas. Entonces, ellos dicen que es importante antes de tú comenzar a salir que tú hagas donde te encuentres ejercicio de calentamiento para que te ayuden a lo que es la circulación de la sangre y también la temperatura corporal y muscular. Desde las primeras pisadas, los músculos de los miembros inferiores trabajan en armonía con total facilidad. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio, de calentamiento antes de salir, desde que tú sales afuera, tú vas a sentir esa armonía corporal que es la que tú realmente tienes que sentir cuando sales afuera a correr en invierno. Es importante hacer un calentamiento de 8 a 10 minutos bajo techo si la temperatura es inferior a los 5 grados. Yo casi nunca lo hago así porque realmente cuando yo corro puede estar en 37, puede estar en 35. Yo solamente corrí una vez una temperatura, creo que se sentía 8 grados bajo cero, y fue cuando corrí mi primer carrera el 31 de diciembre, que fui solita, y fue una experiencia bellísima, y ese día estaba que picaba de frío, tú no podías ni hablar, todo el mundo, la gente se tiraba fotos y creo que Jorge hizo esta carrera conmigo, si no me equivoco, y creo que Camilo, Jorge y yo la hicimos. Camilo la hizo porque Jorge le dijo, te voy a dar $100 y la hace, y Camilo la hizo, y fue una experiencia bellísima. Yo recuerdo correr con mi hijo y con Jorge en esa, creo que fue, si no me equivoco, hace fue como 5 años, Jorge, que la hicimos, y estaba que se sentía 8 grados bajo cero, y ahí tú no podías respirar, dolía, fue terrible realmente, pero yo me recuerdo como ahora, fue una sensación realmente bellísima. Yo recuerdo que eran solamente, si no me equivoco, son 4 millas, y yo las 3 millas y media, yo estaba totalmente congelada con Camilo. Creo que corrimos agarrados de la mano. Fue la primera vez con los fuegos artificiales porque fue un 31 de diciembre y realmente fue muy bella esa carrera. Entonces, como decía, si tú haces este entrenamiento de algunos 8 a 10 minutos, si vas a correr 5 grados bajo cero, en cualquier país que te encuentre, hay muchos lugares donde se corre con este frío, ¿no? De este modo, se genera el calor suficiente de base antes de tú salir a correr. Si haces ese entrenamiento de 8 a 10 minutos. Hay que intentar evitar que el lugar que hayas elegido bajo techo sea demasiado cálido, sea demasiado caliente, para que no afecte el cambio excesivo cuando tú vayas a la temperatura exterior de afuera, que estará muy, muy frío. El decálogo número 2, protegerse con multicapas. Eso a mí me tocó mucho tiempo aprender porque yo corría como que yo iba
a un monte con nieve, con frío, y yo no me podía ni siquiera menear. Y yo decía, pero es que yo me enfermo. Y realmente al otro día amanecía con dolor de cabeza, amanecía con hasta fiebre me daba. Y yo decía, pero es que esto es terrible, porque primero yo corría súper caliente, porque tú comienzas a calentarte, súper mojada, porque comienza a calentarte con tantas capas. Yo me ponía bufanda, me ponía camiseta, me ponía suera, me ponía otra suera, me ponía guante, me ponía el coat, me ponía 2 o 3 pantalones, una estupidez, lo que es la ignorancia, yo no sabía. Entonces, lo ideal es tú ponerte diferentes capas que sean gruesas y livianas y tú puedas jugar con ellas. Y eso hay que olvidarse de las prendas gruesas y muy pesadas. No te ponga lo que yo hacía antes, que me ponía un coat que me llegaba hasta aquí porque yo quería protegerme, tapándome todo, sin saber. Yo creo que yo hice eso como un par de veces, hasta que yo dije, espérate, yo me voy a arriesgar porque cada vez que estoy saliendo me está dando gripe, vengo mala, me venía muy, muy mal. Y yo dije, espérate, yo me voy a poner 2 piezas y con esas 2 piezas, aunque me muera de frío, y así fue que yo aprendí yo solita. Yo he tenido que aprender sola, corriendo muchas cosas. Entonces, de esta forma, para practicar el deporte a una baja temperatura, porque si no, la temperatura de tu cuerpo va a estar muy, muy alta. Entonces, ponte cosas livianas en diferentes capas, por ejemplo, algo así, con un jacket. Así es que yo salgo ahora. Yo ahora salgo con una blusita así como esta, claro, de correr, que no sea de algodón, que sea realmente de poliéster, con mi jacket con el que yo corrí el New York City Marathon. Y es lo único que me pongo. Me pongo algo siempre en el cuello. Yo con el cuello soy muy sensible, entonces me pongo algo que me cubra, como lo que Ramón enseñó. Y como yo soy tan flaca, me pongo guantes porque me da mucho frío en las manos, en esta parte de aquí, o se me congelan los dedos. Y por supuesto tengo mi tenis de correr en invierno, tengo tenis así como el que Ramón enseñó, que es prueba de agua. Yo corrí el domingo que corrimos con granizo, con nieve y con agua, y me puse de los tenis que tengo de correr así, y sorprendentemente yo estaba mojada, el pelo mojado, y mis tenis, mi pie estaba sumamente seco y la media ni notaron que estaba cayendo granizo. Chulísimo. Entonces, los expertos recomiendan adoptar un sistema de 3 capas finas. 3. Yo uso 2. Si está mucho más frío, pueda que use 3, pero por ahora, con una temperatura de 45 grados, yo uso 2. Pero los expertos dicen, usen 3 capas finas y de grosor intermedio entre sí para aislarse eficazmente del lío, para que el frío realmente no te dé. Hoy en día los tejidos son cada vez más técnicos y térmicos, como se podría decir, para gestionar una óptima, realmente un esfuerzo óptimo a la hora de tu salir a correr y evitar, y no solamente evitar, pero garantizar que haya una buena, lo que se dice, transpiración de la humedad de tu cuerpo para afuera, y eso es muy importante. Ramón habló de eso. Es recomendable no usar nilón, ni utilizar prenda. Bueno, aquí Ramón dicen los expertos que no utilices prenda de nylon ni Gore-Tex para ir a correr. Vamos a ver por qué eso. Con este material se ha logrado una cantidad de poros, centímetros cuadrados, de tal tamaño que el vapor del sudor se puede filtrar al exterior y se puede evaporar. Eso es lo que los expertos dicen, siendo de igual forma impermeable en las capas externas. Entonces, ellos lo que dicen, perdón, déjame aclarar. No se puede utilizar neón, no se puede utilizar algodón, pero sí se pueden utilizar y se deben de utilizar el material de Gore-Tex, del que Ramón mencionó. Lo que no se puede utilizar es algodón, ni se puede utilizar el neón y otros materiales que son realmente terribles para cuando uno sale a correr. Con este material, el Gore-Tex, que Ramón habló mucho de eso y lo mencionó y lo enseñó, es
es el único que te permite que tú puedas realmente refrescarte mientras corres y que mucho de ese vapor que tú tienes pueda reciclarse, es decir, pueda venir y respirar. Sí, y te protege realmente del exterior, de ese frío terrible que te puede dar y te puede manchar. Yo tengo mi jaque ahí que también es increíble para eso. Y como dijo Ramón, son impermeables y no te da la lluvia, es decir, son excelentes para realmente correr. Lo otro que sí se recomienda es elegir ropa en invierno que sean oscuras, porque son las que absorben los rayos del sol con mucha más fuerza. Los colores oscuros absorben eficazmente los rayos del sol, siempre presente a pesar de las nubes y el frío de ambiental. Es decir, que aunque tú no veas el sol, como el otro día, el martes que fui a correr, yo salí porque en la casa había mucho sol y dije, Jorge, vámonos para aprovechar porque necesitaba que me diera el sol. Y cuando voy al parque no había nada, estaba nublado. Entonces, los expertos lo que dicen que aunque tú veas que todo está nublado, aunque tú no veas sol, realmente los rayos del sol sí te están dando. Y con la ropa oscura que absorben mucho más los rayos solares. Durante los entrenamientos, informan durante los entrenamientos. Los expertos lo que dicen es que es recomendable llevar prendas de correr de color oscuros con bandas que sean de colores, que sean manga largas, claro, si tú vas a correr, dependiendo en el lugar que tú corres, llévate cosas que puedas, que los carros te puedan dar, dependiendo la hora donde corre, que sean, por ejemplo, si tú ves esto, cuando uno corre de noche, esto es lumínico, esa que dice New Balance. Realmente, cuando tú corres con esta gorra y esta partecita es lumínica. Entonces, ellos recomiendan que aunque te pongan colores así oscuros, es recomendable que te ponga algo que llame la atención. También es importante que te pongas un jacket, un chaleco, manga larga, que te pongas realmente tenis que sean apropiados para correr en invierno. Yo siempre, nunca me fijaba en los tenis, yo solamente quería correr siempre con New Balance, porque sabía y había leído el estudio que decían que era lo mejor tenis para correr, y en el momento de mi formación eran lo más barato y lo más accesible para mí. Y así yo corría. Ahora, gracias al universo y a lo mucho que trabajamos, yo tengo tenis de diferentes temperaturas y me he educado con relación a lo que son los tenis en diferentes temperaturas, y es realmente divino conocer todo el mundo del corredor, ¿no? Ahora que ya uno ha pasado tanto, y saber las ventajas que se tienen cuando tienen los gears, que son lo más importante. Todas las prendas que se utilizan para correr es importante y recomendable, según el estudio, que sean de neón, que tengan algo de neón y que se puedan reflejar, aunque se recomienda en invierno que sean oscuros. Eso es importante para que te vean las bicicletas, te vean los carros, te vean la gente que va caminando, la gente que va y puedan de alguna forma sorprenderte. El punto número 4, taparse las extremidades del cuerpo. Ya yo he hablado mucho. Yo no voy a abundar tanto en eso, pero es importante, y los expertos dicen que que los puntos de frío son lo que tú tienes que proteger, como la cabeza, el cuello, las manos, los pies. En efecto, cuando hace frío, la pérdida térmica puede alcanzar unos 70% en estos puntos de frío, y eso es muy delicado. Tienes que elegir guantes, como dijo Ramón, que sean de Cortex, gorro también, bufanda, que funcionen adecuadamente para aliviarte del frío. El punto número 5, llevar zapatillas de carreras de condiciones meteorológicas, como uno dice, que te va realmente a proteger de la lluvia y de los diferentes terrenos donde tú vas a estar corriendo. Por ejemplo, yo ahora tengo unos tenis que para correr en lodo, tú puedes correr y fue chulísimo, porque el otro día salí, se me había olvidado que había tanta nieve afuera y yo iba resbalando. Yo corrí con mucho miedo, a mí no me gusta caerme,
y realmente yo iba todo el trance rebalando, teniendo aquí muchos zapatos para correr en invierno, y fue un error mío. No pensé, y miraba a Jorge con mucha envidia, ya que él tenía sus zapatillas que realmente estaban insuladas y tenían una buena protección en la parte de abajo. Para mí, no cepillarme, no rebalarme, es para mí una de las cosas más importantes. Lo otro que se recomienda, el punto número 6, beber suficiente agua. El aire frío tiene el inconveniente de resecar la garganta y de acelerar la hidratación de tus organismos. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, y porque mucha gente se descuida. Si ustedes ven, como yo estoy corriendo mucho, aquí tengo mi agua. Yo me tomo por lo menos 2 de estos litros, que vienen siendo unos 8 vasos de agua, según mi masa corporal. Yo sé lo que yo necesito 8 punto algo de vasos de agua, y 2 de estos son más o menos así, que te facilitan. Tú tienes que dividir tu peso, si lo haces en libra, tu peso, la cantidad de que tú pesas, yo peso 130, yo lo divido por 16 y eso te da la cantidad de agua de acuerdo a tu cuerpo que tú necesitas. Eso es importante que nosotros todos lo sepamos. Es verdad que en el invierno las pérdidas hídricas, ¿no?, de agua son mucho menores que en el verano. Ahora, es importante y es necesario para la glucosa mantener los músculos bien hidratados. Y eso es sumamente importante. Así pues, que cuando haga frío, hidrátate bien antes de salir. Recuérdate que hidratarte bien no es tomar agua antes de salir a correr. Es hacerlo 1 día, 2 días antes y estar en ese proceso de hidratación. Producir calor comiendo. Frutos secos producen mucho calor a la hora de nosotros comenzar a correr. Es decir, no solamente tienes que fijarte cuáles son las bebidas que tienes que tomar. Por ejemplo, nosotros hemos hablado que muchas veces yo tomo mucha agua de coco por el potasio que tiene, pero yo sé que cuando yo corro, el agua de coco no va a hacer ninguna diferencia al agua regular. No hace ningún, según todos los estudios han demostrado. Ahora, hay comidas que tú puedes comer que te van a dar mucho más energía. Los gel que nosotros llevamos también funcionan como forma de hidratación. Frutas, como ahorita que me agarraron en el programa, yo me estaba comiendo una pera que tiene mucha azúcar. Entonces, tú tienes de alguna forma que alimentar tu cuerpo sabiendo el tipo de ejercicio que tú le estás dando. Lo otro es, y parte del decálogo que ellos hicieron, inspirar por la nariz, expirar por la boca. Eso es algo que se ha dicho muchas veces. Es decir, yo aprendí un poquito diferente. Yo corrí así originalmente. Tú metes por la nariz y saque por la boca. Yo aprendí con Gary Knowles, que fue quien me entrenó por mucho tiempo, y con el grupo el grupo natural de Running and Walking Club que ellos tienen. Yo era parte grande de ese grupo y ahí él nos enseñó que todo lo contrario, que tú tienes realmente que meter aire por la nariz y por la boca y botarla por la boca. Es decir, cuando tú entras por la nariz y entras por la boca. Y así ya yo me reeduqué y así lo hago. Pero aquí las recomendaciones realmente de este estudio que se hizo son otras. Lo otro es correr contra el viento al principio de la carrera. Es decir, si tú estás haciendo una carrera, asegúrate de que tú muchas veces nosotros no tenemos esa ventaja, trata de correr para ir con el viento. Muchas veces, y con el maratón, nosotros veníamos en contra. Fue un día muy terrible, hubo lluvia, hubo mucho viento, hubo mucho frío, y fue el único día del año de todo el entrenamiento que tuvimos que llovió. El único domingo que llovió. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos entrenamiento y hay lluvia, hay nieve, nosotros no paramos. ¿Por qué? Porque en la carrera tú no sabes la temperatura que te va a tocar. El punto número 10 y el punto último, efectuar estiramiento al final de cada sección. Es importante, no solamente los entrenamientos, sino los masajes
Yo aquí tengo todo mi equipo de darme masaje, mi tubo que pongo en el piso, y eso lo que ayuda es a la circulación, ayuda a la recuperación de los músculos, ayuda también a la hidratación de los músculos. Estos ejercicios favorecen el equilibrio térmico tras el esfuerzo que tú has desarrollado para evitar lo que es la hipotermia y evitar entonces lo que es el maltrato. Dice que si tú haces este tipo de ejercicios, realmente tú te vas a recuperar grandemente. Y para finalizar, con mi primer maratón, a mí me dio hipotermia. ¿Ya? A mí me dio hipotermia y duré 6 horas donde me estuvieron dando un gran, me lo curaron, pero para curarme la hipotermia que me dio, y fue porque en la milla 15 yo me accidenté la rodilla, y salí cojeando desde la milla 15-16, cuando ya tú entras a Manhattan, mis rodillas dejaron de funcionar, y yo iba llorando, con mi compañero de ese entonces, estoy hablando del año 97, yo lo caminé. Y cuando lo caminé, como estuvo lloviendo todo el maratón, desde que comenzó hasta el final, desgraciadamente, cuando tú vas caminando, tú sientes mucho más frío, tú sientes la lluvia, tu cuerpo, como yo expliqué, no está desarrollando tanto calor, tú puedes sufrir hipotermia. Yo tuve la gran ventaja de que yo me entrené con el Natural Living, el grupo de Gary no se llama Natural Living Running and Walking Club. Y con ellos, cuando tú pagas que te lleven a la carrera, tú pagas una cena antes de la carrera, pero también pagas para el centro naturalista que él tiene te den todos los masajes, todo eso. Y fue súper cómico porque yo terminé 2 horas después que mi papá, Gabriel, y es decir, Gabriel llegó 2 horas antes que yo. Como yo me accidenté, yo duré 2 horas después. Cuando yo llegué al centro, porque yo estaba muy, muy enferma, yo no quise ir al hospital, y él me dijo, no te preocupes, yo aquí te quito, él me dijo, tú tienes hipotermia, ¿quieres ir al hospital de emergencia o te quiere curar aquí? Yo, claro, aquí, ahí me hicieron quitar totalmente la ropa y vinieron como algunas 4 personas a darme calentamiento de cuerpo a cuerpo, y eso era así. Ellos me ponían mi cuerpo, yo estaba en una cama, y ellos me estaban, todos ponían la mano sobre mi cuerpo, y eso duró un par de horas y me quitaron la hipotermia que yo tenía. Y después mucho miso soup, mucha sopa de miso, que me encanta. Y lo más interesante es que mi papá, que había llegado 2 horas antes, porque él terminó temprano, él duró todo ese tiempo hartándose de sopa, cogiendo todos los masajes. Fue una experiencia realmente divina, fue muy dolorosa. Yo me asusté mucho cuando me dijeron que tenía hipotermia, pero me pareció mucho más interesante que me la curaron con el calor de los seres humanos que estaban ahí, de los enfermeros, doctores, porque él tiene todo un equipo naturalista, y así fue que a mí me curaron. Así es que fue una experiencia bonita. Por eso para mí es tan importante que cuando uno corre, uno chequea la temperatura que está afuera, chequeate si va a nevar, ponte los tenis que van para que no te resbalen, no te caiga. Ponte algo en las orejas si te da mucho frío, en la frente, en las manos. Yo soy muy flaca y a mí me da mucho, mucho frío, pero yo he aprendido que con la temperatura que mi cuerpo produce, con 2 capas, en una temperatura de 35, 45 grados, yo voy a estar feliz. Así que en el proceso tú tienes que descubrir realmente cómo tu cuerpo va a reaccionar a la diferente temperatura. Todavía correr en verano, correr en primavera son mis estaciones favoritas, aunque disfruto a plenitud y voy a seguir corriendo durante este invierno. Excelente presentación de la poeta atleta Karina y la coach múltiple de diferentes niveles. Claro, yo pienso que no se puede olvidar que Boston ocurre en la primavera, ¿verdad? Y que Tokio también ocurre en el frío. Es decir, Tokio ocurrió en Boston en marzo y Boston lo hizo en el 19 en abril. Es decir, que tu entrenamiento generalmente uno lo hace en invierno. Si tú lo vas a hacer 3 a 6 meses antes el de Tokio y el de abril. Y en Europa, en la Asia, los entrenamientos se hacen en invierno. O sea que estas cosas que nosotros hablamos
de cómo correr en el frío y en la lluvia, son importantes hacerlo, porque no siempre no va a suceder como sucede con New York, Chicago, Berlín y Londres, que se hacen en el otoño, ahí cercano, en el verano, cercano al otoño. Por eso es importante, digamos, todas estas cosas que hemos hablado hoy y tenerlas muy en claro, como fue la sorpresa para nosotros de que el día más terrible del entrenamiento de 6 meses que utilizamos, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, algunos comenzamos en mayo, ese día llueve y está frío, el día ventoso, viento, lluvia, frío, terrible, absolutamente terrible, pero el hecho de que nos preparamos, que sabíamos qué hacer, sabíamos los factores de nuestro cuerpo, sabíamos las condiciones del ambiente, qué tipo de velocidad íbamos a hacer. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la milla venía para la número 20, donde Cándida, número 19, iba al paso, yo sé que bajé la velocidad, estaba fríísimo, pero no me detuve a caminar, sino digo, no puedo detenerme a caminar, pues me tengo a caminar, el frío me va a dominar, yo no quiero que me baje la temperatura, ni que me dé una hipotermia, ¿verdad? Y que no me dé un freeze spot, obviamente no iba a dar porque la temperatura no es lo suficiente, pero sí afecta absolutamente la velocidad, afecta tu tiempo, tu récord, y puede también, como vimos con Kipchoge, afectar la moral si en este caso se le bloquea o la nariz o el oído, como el oído derecho se le bloqueó al maratonista más grande del mundo y perdió la carrera. Ramón. Sí, yo creo que fue un buen sumario y me alegro que Karina pudo corregir lo del Gore-Tex, porque el nylon y el algodón son los que son realmente lo peor. El Gore-Tex, como le digo, es una fibra que la hizo la DuPont, pienso que fue inicialmente asociada con las investigaciones para la NASA y todo eso, y es respira. Y por supuesto, hay Gore-Tex y hay Gore-Tex, o sea, hay algunos que son no necesariamente de corredera, como le digo, es bien finito, pero si ustedes ven el mismo, que fue el que compró la persona que le mencioné, eso parecía una cosa de esa de la que usan los bomberos, de grueso. Digo, no, eso te va a matar, o sea, así no te va a entrar el agua, para nada, pero va a sacar muy poco la transpiración, porque realmente tiene como 5 layers de Gore-Tex en el mismo jaque, o sea que uno tiene que estar muy, muy consciente. La lana es fabulosa, sobre todo para la ropa interior y las medias en tiempo de frío, por lo mismo se seca rapidísima y ayuda, aunque a pesar de todo existen también otros, digamos, materiales sintéticos, técnicos, como le llamamos nosotros, los que estamos en corredera, que pueden hacer las mismas funciones. Hay otras marcas también que lo están haciendo. Pero básicamente esto es porque hay que protegerse, hay que, digamos, estar preparado y, como le digo, todo es cuestión de opción. O sea, uno tiene que buscar opciones si no tienes todas las posibilidades financieras para meterte en una inversión. Y no vas a seguir haciendo esto de una manera como lo estamos haciendo algunos de nosotros, pues no tienes que volverte loco, pero básicamente tienes que proteger tu salud, y esta es la manera en que, por ejemplo, particularmente nosotros lo hacemos. Excelente, así que qué bueno que hemos llegado a nuestro Corona Creativo Online. Feliz año 2021, este es nuestro primer jueves del año, qué bueno. Y terminamos con esto, cuidándote, tomaste clase 191, cómo correr en la lluvia para no perder como Kipchoge en Londres con los coches certificados de la RCA, Camón, Karina y Jorge. Y prepárate que en la próxima ocasión vamos a hablar cómo se corre en la noche. ¿Qué experiencia correr en la noche, mi hermano? Allá te veo. Bye, bye, buenas noches, nos vemos. Gracias a Ramón, gracias a Karina y buenas noches a todos.